Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El varón de la cruz púrpura. El aire de Montpellier olía a vid y a tomillo, un perfume que se adhería a las piedras doradas de la ciudad y a las almas de quienes la habitaban. En el corazón de esa urbe, en una casa donde el lujo no ahogaba la piedad, nació un niño destinado a caminar por sendas muy distintas a las que su cuna de seda parecía prometer. Corría el siglo XIV, un tiempo de contrastes feroces, de fe exaltada y de miasmas mortales que viajaban en los barcos y en el aliento de los hombres. Le pusieron por nombre Roque, y desde el instante mismo en que sus pulmones se llenaron con el aire del mundo, una diminuta cruz de un rojo profundo, casi púrpura, marcó su pecho, como un presagio indeleble del camino que habría de recorrer. Sus padres, próceres de la ciudad, de linaje antiguo y riquezas vastas, lo vieron crecer entre algodones y preceptores. Le enseñaron las letras, los números y las cortesías propias de su rango. Pero el niño parecía tener la mirada puesta en un horizonte que solo él podía ver. Mientras otros jóvenes de su condición aprendían el arte de la cetrería y soñaban con torneos y damas, Roque encontraba su solaz en los rincones silenciosos de las iglesias, en la compañía de los frailes mendicantes que pasaban por la ciudad y, sobre todo, en los relatos de los peregrinos que, con los pies deshechos y el alma encendida, hablaban de una ciudad lejana llamada Roma. La juventud de Roque fue una extraña melodía compuesta por la opulencia de su hogar y la austeridad de su espíritu. Se movía con la gracia de quien no siente el peso de las posesiones materiales. Cuando sus padres, ya ancianos y vencidos por el tiempo, dejaron este mundo con pocos años de diferencia, el joven se encontró dueño de una fortuna que podría haberle comprado ducados y castillos. Tenía apenas 20 años, la edad en que el mundo se ofrece como una fruta madura. Pero para Roque, esa fruta estaba envenenada por la vanidad y la indiferencia. Una mañana, mientras el sol teñía de rosa los tejados de Montpellier, tomó una decisión que sellaría su destino para siempre. Con una calma que desconcertó a sus tutores y parientes, ordenó la venta de todas sus posesiones. El palacio familiar, las tierras fértiles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, los tapices traídos de Flandes, las arcas repletas de florines de oro, todo fue liquidado. Y el producto de aquella inmensa riqueza no fue a parar a las manos de banqueros ni mercaderes, sino que fluyó como un río de esperanza hacia las manos callosas y resecas de los pobres de la ciudad. Vació sus arcas para llenar los vientres vacíos y vestir los cuerpos desnudos que tiritaban en los callejones umbríos. Cuando ya no le quedó nada, salvo las ropas que vestía y un pequeño morral de cuero, se despojó también de sus finos atuendos. Vistió la túnica humilde del peregrino, tomó un bastón de madera nudosa, se caló el sombrero de ala ancha y, con el corazón más ligero que nunca, dio la espalda a la ciudad que lo vio nacer. Sus pies, que hasta entonces solo habían conocido el tacto de las alfombras y el cuero fino, se encontraron con el polvo del camino. Su destino era Roma, la ciudad de los mártires y los apóstoles, el corazón de la cristiandad. Atravesó los Alpes, una proeza que ponía a prueba la resistencia de los hombres más curtidos. Vio cumbres donde el silencio era tan puro que parecía el aliento de Dios y sintió en sus huesos un frío que ninguna hoguera podía mitigar. Pero en su interior ardía un fuego que lo impulsaba hacia adelante. Al descender a las llanuras de Italia, se encontró con un espectáculo que helaba la sangre y desgarraba el alma. La muerte negra, la gran peste, se había desatado con una furia apocalíptica. Las ciudades eran trampas mortales. El aire, espeso y fétido, transportaba un veneno invisible que hinchaba los ganglios hasta convertirlos en bubones oscuros y purulentos, que cubría la piel de manchas lívidas y que arrebataba la vida en cuestión de días, a veces de horas. El pánico se había adueñado de los corazones. Los vecinos tapiaban las puertas de las casas de los infectados, dejando que familias enteras murieran de hambre y enfermedad. Los padres abandonaban a sus hijos y los hijos a sus padres. Los médicos, impotentes, huían para salvar sus propias vidas. Los carros de los muertos traqueteaban por las calles día y noche, apilando cuerpos sin nombre ni ceremonia. La primera ciudad que encontró en su descenso fue Aquapendente. El hedor de la muerte la envolvía como un sudario. En lugar de retroceder, como cualquier hombre cuerdo habría hecho, Roque sintió una llamada imperiosa. Entró en el hospital, un lugar que era más un depósito de moribundos que un centro de sanación.
Los enfermos yacían en jergones de paja sucia, sus gemidos formando una letanía de dolor. El aire era irrespirable, una mezcla de enfermedad, excrementos y desesperación. Roque se arremangó la túnica y se puso a trabajar. No tenía conocimientos de medicina, no conocía los remedios de hierbas ni las sangrías. Su única herramienta era la fe, su único bálsamo era la compasión. Se acercaba a cada enfermo, le lavaba el rostro sudoroso, le humedecía los labios resecos con un poco de agua, le ofrecía palabras de consuelo. Y entonces, con una audacia nacida de una certeza interior, trazaba sobre la frente del apestado la señal de la cruz. Y ocurrió el milagro. Uno tras otro, los enfermos sobre los que imponía su mano y el signo sagrado, sentían que la fiebre remitía, que el dolor se atenuaba, que la vida, que ya se escapaba de sus cuerpos, regresaba con una fuerza inusitada. Los bubones se reducían, las manchas desaparecían. Hombres y mujeres que habían sido desahuciados se levantaban de sus lechos, con los ojos llenos de una incredulidad gozosa. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad. El peregrino francés, el santo varón, susurraban. Lo buscaban, se arrodillaban a su paso, le suplicaban que los tocara. Roque, con una humildad que desarmaba, no se atribuía ningún mérito. Simplemente continuaba su labor, moviéndose como una sombra silenciosa y eficaz en medio del horror. De Aquapendente pasó a Cesena, y de allí a Rímini, y a Novara, y a Bolonia. En cada ciudad, el mismo patrón se repetía. La peste diezmaba a la población, el pánico paralizaba a los supervivientes, y él llegaba como un bálsamo inesperado. Entraba en los lazaretos, caminaba por las calles donde los cuerpos se descomponían al sol, y allá donde su presencia se hacía notar, la enfermedad retrocedía. Su fama lo precedía. Ya no era un peregrino anónimo, era el hombre que desafiaba a la muerte negra con el poder de la fe. Finalmente, llegó a Roma. La ciudad eterna, el destino de su peregrinación, estaba también de rodillas ante la plaga. Los hospitales estaban desbordados. Se encontró con un cardenal que, postrado en su lecho, esperaba el fin con la resignación de los poderosos caídos. Roque se acercó, oró junto a él y trazó la cruz sobre su pecho. El purpurado, contra todo pronóstico, sanó. Agradecido, quiso colmarlo de honores y riquezas, pero Roque se negó. No buscaba el reconocimiento de los hombres. Su única recompensa era ver la vida florecer de nuevo donde solo había muerte. Pasó 3 años en Roma, sirviendo a los apestados en los rincones más olvidados de la ciudad. Dormía en los portales, comía lo que la caridad le ofrecía y dedicaba cada hora de vigilia a cuidar de los enfermos. Su figura, la de un joven de aspecto noble a pesar de sus ropas raídas, se hizo familiar y querida. La gente lo aclamaba, lo seguía, intentaba tocar el borde de su túnica. Pero esa adoración lo inquietaba. Él solo era un siervo, un instrumento. Y su labor allí, sentía, había terminado. Emprendió el camino de regreso, con la intención de volver a su Montpellier natal. En su paso por Piacenza, una ciudad que sufría con especial virulencia el azote de la plaga, continuó con su obra de misericordia. Día y noche, sin descanso, se entregó al cuidado de los moribundos. Pero el cuerpo humano tiene sus límites, incluso cuando el espíritu es inquebrantable. Un día, mientras ayudaba a un enfermo, sintió un escalofrío agudo, una punzada de fuego en la ingle. La fiebre lo invadió como una marea ardiente y supo, con una certeza desoladora, que la enfermedad lo había reclamado a él también. Un bubón, oscuro y doloroso, comenzó a crecer en su muslo. Las manchas lívidas, que tantas veces había visto en otros, empezaron a florecer en su propia piel. Para no convertirse en una carga, para no contagiar a nadie más, y quizás también para no ser objeto de la misma repulsión que él había combatido, se arrastró fuera de la ciudad. Se adentró en un bosque cercano, buscando un lugar solitario donde morir en paz. Encontró refugio en una cabaña abandonada, un precario abrigo de ramas y barro. El dolor era insoportable, la fiebre le provocaba delirios y una sed abrasadora lo atormentaba. Se arrastró por el suelo del bosque, y en su desesperación, golpeó la tierra con su bastón. Y allí, donde el bastón tocó el suelo, brotó un manantial de agua fresca y cristalina. Bebió con avidez, sintiendo un alivio momentáneo que le permitió seguir respirando. Pero el hambre lo consumía. Estaba demasiado débil para buscar raíces o bayas.
Se abandonó a su suerte, esperando el fin. Fue entonces cuando ocurrió el segundo milagro de su propio calvario. Un perro, un mestizo de aspecto robusto, apareció entre los árboles. En su boca traía un panecillo. Se acercó a Roque sin temor, depositó el pan a su lado y, con una ternura inesperada, comenzó a lamer la herida purulenta de su muslo. Roque, asombrado, aceptó el regalo del animal. Al día siguiente, el perro regresó con otro pan. Y así, día tras día. El animal, que pertenecía a un noble de las cercanías llamado Gotardo, robaba cada día un pan de la mesa de su amo para llevárselo al peregrino moribundo. Gotardo, intrigado por el comportamiento de su perro, decidió seguirlo un día. El rastro lo condujo hasta la cabaña en el bosque, donde encontró a un hombre cubierto de llagas, pero con una extraña serenidad en la mirada, compartiendo el pan con el animal que se lo había traído. Conmovido por la escena, y quizás tocado por una gracia divina, Gotardo no llamó a los guardias para que se llevaran al apestado. En lugar de eso, lo llevó a su propia casa. Lo cuidó, lo alimentó y, con el tiempo, gracias al agua del manantial milagroso y a los cuidados del noble, Roque se recuperó por completo. La herida de su muslo cicatrizó, aunque dejó una marca visible, un estigma que llevaría por siempre como prueba de su propio sufrimiento y de la misericordia divina. Una vez restablecido, y a pesar de las súplicas de Gotardo para que se quedara con él, Roque sintió la necesidad de continuar su camino. Se despidió de su benefactor y de su fiel amigo canino y reemprendió el viaje hacia Montpellier. Pero los años de ausencia y las penurias del camino habían alterado su aspecto. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, su cuerpo más enjuto, y la paz interior que lo habitaba le confería un aire que pocos de sus antiguos conocidos podrían reconocer. Llegó a las puertas de su ciudad natal en un momento de gran agitación. Una guerra civil asolaba la región. La desconfianza y el miedo campaban a sus anchas. Los guardias de la muralla, al ver a aquel forastero de aspecto extraño, vestido como un peregrino pero con una mirada intensa y penetrante, lo tomaron por un espía al servicio del bando enemigo. Lo arrestaron y lo llevaron ante el gobernador, que casualmente era su propio tío. Pero ni su tío fue capaz de reconocerlo. Roque, por su parte, fiel a un voto de humildad que se había impuesto, decidió no revelar su identidad. Había renunciado a su nombre, a su linaje y a sus riquezas, y no iba a reclamarlos ahora para salvarse de la cárcel. Se había convertido en un nadie, un peregrino anónimo, y así quería permanecer. Sus respuestas vagas y su negativa a identificarse fueron interpretadas como una prueba de su culpabilidad. Sin más juicio, fue arrojado a una mazmorra oscura y húmeda. Y allí, en la soledad y el olvido, en la misma ciudad donde había nacido en la opulencia, Roque pasó los últimos 5 años de su vida. Nadie lo visitó, nadie supo de su verdadera historia. Lo consideraban simplemente un espía extranjero, un loco o ambas cosas. Él, sin embargo, aceptó su destino con la misma serenidad con la que había aceptado los aplausos y la adoración en Italia. Pasaba los días en oración, en una comunión íntima con el Dios al que había servido con cada fibra de su ser. Una mañana, el carcelero que le llevaba su escasa ración de pan y agua encontró la celda inundada por una luz sobrenatural. Roque yacía en el suelo, sin vida, pero su rostro no reflejaba la agonía de la muerte, sino una paz profunda y radiante. Junto a su cuerpo, una tablilla de madera había aparecido misteriosamente, y en ella estaban escritas con letras doradas unas palabras que revelaban su identidad y prometían protección contra la peste a todo aquel que lo invocara con fe. El carcelero, aterrorizado y asombrado, corrió a avisar al gobernador. Cuando las autoridades llegaron a la celda, la luz aún persistía. Una anciana, que había sido la nodriza de Roque en su infancia, fue llamada para examinar el cuerpo. Con lágrimas en los ojos, apartó la túnica del fallecido y allí, en su pecho, reconoció la inconfundible marca de nacimiento, la pequeña cruz de color rojo púrpura. El lamento y el arrepentimiento se apoderaron de la ciudad. El espía anónimo era en realidad el hijo pródigo, el noble que se había hecho pobre, el santo que había vuelto a casa para morir entre los suyos sin ser reconocido. Montpellier entera se vistió de luto. Le tributaron unos funerales grandiosos, los mismos honores que le habrían correspondido en vida y que él había rechazado sistemáticamente. Pero su historia no terminó en aquella tumba. Su fama de santidad,
que ya era grande en Italia, se extendió por toda Europa con la fuerza de un vendaval. En tiempos de plaga, su nombre era un refugio, una oración en los labios de los aterrados. Se construyeron iglesias y hospitales en su honor. Los artistas comenzaron a representarlo con sus atributos inconfundibles, el bastón de peregrino, la herida en el muslo, y a sus pies, siempre fiel, el perro que le llevó el pan de la vida en el bosque de la muerte. Se convirtió en el protector contra la epidemia, el patrón de los peregrinos, de los enfermos, de los falsamente acusados y de los perros. Su vida, un viaje de la riqueza a la pobreza, del servicio a la soledad, del reconocimiento al olvido y de la muerte a la gloria, se convirtió en una leyenda de amor incondicional, una prueba de que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en la fortuna, sino en la capacidad de ver el rostro de Dios en el sufrimiento del prójimo y de caminar, sin pedir nada a cambio, hacia el corazón de la oscuridad para encender una luz. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.